Buenos días. Son las 6 de la mañana de este miércoles 29 de noviembre de 2017. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Aunque el negocio aparece al despacho, siguiendo su mejor tradición de que eso es una cueva de Rolando, el Consejo de Estado confirmó la inhabilidad por 15 años que me había impuesto Maya Villazón. La ley internacional es para Petro, para Fernando Londoño es la inhabilidad. El Consejo de Estado se demoró 13 años en esta sentencia cuyo texto desconocemos, pero que no puede ser más absurda. En nuestra nota editorial con la venia de ustedes tendré que contar por qué razones el Consejo de Estado me inhabilita para ejercer política. Los asesinos, violadores, terroristas, todos están habilitados para hacer política según las altas cortes del país. Por haber cumplido mi deber, porque lo hubiera hecho 100 veces y 1000 veces, era mi deber para proteger los derechos de la nación. Fui inhabilitado por 15 años por una maniobra de Maya Villazón para sacarme de la vida política como lo hizo. Me dejó la tarea de hablar con ustedes todos los días al aire y eso justifica mi vida. Hablaremos del tema en su oportunidad. Hundida, definitivamente hundida, la reforma constitucional que crea 16 jurisdicciones, 16 circunscripciones para las FARC. Fue hundida en el Congreso. El que diga lo contrario, el que diga que eso puede revivir, es un absoluto ignorante en materia constitucional. Pero no lo creemos tanto. Es de mala fe, es un perverso. Claro que quienes están estudiando la manera de revivir un muerto, los muertos no se reviven. El único que resucitó fue Jesucristo. Y Lázaro, a quien Jesús resucitó. Eso no se puede resucitar. Pero ellos dicen, tranquilos, que cualquier cosa que se nos ocurra, la respalda la Corte Constitucional. Porque tenemos una Corte Constitucional abyecta, dispuesta a sacrificar de cualquier manera el derecho con tal de servirle a sus amos. Es la misma Corte Constitucional de Bolivia. Es exactamente lo mismo. Entre la Corte Constitucional colombiana y el Tribunal Constitucional boliviano no hay ninguna diferencia. Ni en lo moral, ni en lo jurídico, ni en nada. Son iguales. ¿Por qué nos referimos a Bolivia? Porque acaban de decir que efectivamente la Constitución boliviana prohíbe la reelección, la de Evo Morales, entiéndase bien, pero que como los intereses del pueblo están por encima de la Constitución no vale nada. Eso es lo que dice la Corte Constitucional colombiana. Pero volvamos a lo mismo. Está hundida, definitivamente hundida. La persona que ha hablado sobre esto con mayor autoridad es la senadora Vivian Morales. Hay que darle honor a quien honor merece. Fue contundente y categórica como tiene que ser. Como profesor de Derecho Constitucional, como permanente estudioso en la materia, como ministro de Estado que fui, no tengo ninguna duda de que si una conciliación no tiene los votos necesarios en el Congreso, tratándose de una reforma constitucional 52, se hunde porque se pierde. No es cosa de que los otros tampoco ganaron. No, es que es el proyecto el que recibe el voto definitivo del Congreso, la negación. ¿Qué van a hacer ahora? Lo que les dé la gana. Pero eso está hundido. Esas 16 curules para las FARC están perdidas. A propósito del tema, queridos oyentes, nuestro país lo convirtieron en un mar de coca. Juan Manuel Santos nos destruyó la República. Volvemos a recomendarles un trabajo de Salud Hernández Mora,
A ella la echaron del Tiempo como columnista, porque en el Tiempo no resisten la opinión independiente de un columnista. Pregúntenme si conozco el tema por dentro, pero le dejaron publicar el resultado de unos estudios. Uno lee a Salud Hernández Mora y queda absolutamente destrozado de dolor. Lo que pasa en el sur del Cauca. Plantaciones y plantaciones y plantaciones de coca. Y dicen, si nos las van a quitar, nos vamos a la guerra. Más o menos es la respuesta. Guerra que ya empezó en Nariño. Ayer, dentro de esta paz, dentro de este cubrimiento sensacional del Premio Nobel de Paz, ayer 13 muertos en el departamento de Nariño, en zona cocalera, enfrentamiento entre disidencias de las FARC y ELN, enfrentamiento entre FARC con FARC, enfrentamiento entre bandidos por la posesión de los cultivos de coca, de la pasta de coca y del clorhidrato de cocaína. El país nos lo destruyeron, queridos amigos. Juan Manuel Santos acabó con Colombia y la convirtió en un mar de coca. Esto estaba vencido, estaba destruido. Los cocaleros estaban en derrota. El país volvía a respirar. Estaba creciendo económicamente. Todas las condiciones para ser un gran país. Hasta que llegó este señor que dice que es presidente de la República sin serlo. Esa palabra en español es muy clara, sedicente. Sedicente es que el que aparenta una condición que no tiene. Ese señor acabó con Colombia. Parece que hay un remesón grande en la cúpula militar. Nos cuentan que sale el comandante de las fuerzas militares y que el general Mejía está exigiendo el retiro de 17 generales de la República. Razón muy poderosa, a él no le gustan. Él quiere los suyos, quiere sus amigos. Y los amigos, pues ya sabemos cómo es el general Mejía, lamentablemente, dolorosamente. Norcorea hace nuevo lanzamiento de un misil. Cayó en el mar del Japón, ya está confirmado. Trump dice que él va a manejar el asunto, pero ¿cómo lo va a manejar? China callada, Rusia callada, Norcorea hace lo que le da la gana y sigue preparando los misiles para desafiar al mundo. Murió Teodolindo Avendaño y con él pues toda una historia, porque la leyenda es que Sabas Pretel, siendo ministro del Interior, para conseguir su voto o su retiro, su no voto, que era estratégico para la segunda reelección del presidente, un malhadado proyecto, le hubiera comprado a Teodolindo Avendaño el voto por una notaría. Nunca hubo tal notaría, no se probó nunca nada, pero Sabas Pretel está preso. Sabas Pretel está preso cuando están en el Congreso los que negocian todos los días, con mermelada que consiste en plata, en contratos y, por supuesto, en puestos, los votos que emiten en el Congreso de la República. Y Sabas Pretel lleva no sé cuántos años preso. Y Diego Palacio lleva años preso. Y todos los uribistas presos o inhabilitados. Si esto no es una justicia política, ¿qué será una justicia política? Murió Teodolindo Avendaño. Cristo lanza una disidencia liberal. Niega la dirección de César Gaviria del Partido Liberal. La Fiscalía ha hecho avances en la investigación de la muerte del fundador de Surtifruer, una empresa maravillosa que hizo mucho y que prometía mucho. Parece pues que la esposa es la asesina. Esto es sencillamente sobrecogedor. Y uno se pregunta cuáles son los valores morales de esta sociedad. Y se lo vuelve a preguntar cuando ve que en la Vuelta a Colombia hacen un análisis de muestras de orina y encuentran 8 muchachos dopados.
Y Luis Bedoya rindiendo declaración en Nueva York y diciendo que del 2007 al 2015 estuvo recibiendo coimas, recibiendo dinero por adelantar sus funciones como miembro de la Conmebol en determinados sentidos. Esto es vergüenza sobre vergüenza. El problema moral de la República es un problema gigantesco. Por eso tenemos, por ejemplo, el Consejo de Estado que tenemos. En Honduras, el que parece ser nuevo presidente, Narrala, un locutor de fútbol elegido presidente, pues eso es perfectamente válido. Ser locutor de fútbol es desempeñar un oficio tan noble y tan distinguido y tan serio como cualquier otro, pero si no se es otra cosa que locutor de fútbol, pues difícilmente se llega a ser presidente de la República. Pero hay locutores de fútbol que son muy ilustrados, muy capaces, muy inteligentes. No tenemos objeción a eso, pero la biografía de Narrala es esa. Locutor de fútbol, y ya declaró que lo primero que haría sería retirar las bases norteamericanas de Honduras. Como quien dice, abrirle camino al narcotráfico por Centroamérica, que está desbordado. Es que necesitan espacio para las 1.000 toneladas de cocaína que está produciendo Colombia para la exportación. El resto es para alimentar las ollas en Colombia, en una nación que quedó en manos de los traficantes de cocaína. El Brexit. Ya hay acuerdo entre la Unión Europea y Londres, la Gran Bretaña, para la salida de la Gran Bretaña de la Unión Europea por cuenta del Brexit. El chiste vale, ojo, 50.000 millones de euros. Se posesionó otra vez el presidente de Kenia, otra vez Kenyatta, otra vez otro que se queda. Encuesta del País de España. Ese es un periódico de tendencia socialista clarísima, pero es un periódico serio. Dice que solo el 25% de los catalanes quieren la independencia. Esa es una embanda. Eso de la independencia de Cataluña no tiene sentido por donde se la mire. España es una sola, y es una sola desde hace 5 siglos. Fue el primer Estado que salió a la vida después de la larga noche de la Edad Media, cuando la atomización política que siguió a la caída del Imperio Romano dominó la humanidad durante todos esos siglos grises de la Edad Media. España es España. La unidad de España es proverbial. La Asamblea Nacional de Venezuela, por mayoría, aprueba diálogos con Maduro. No hay sino que decirles, con su pan se lo coman. Y en Hoy en la Historia recordaremos la vida y sobre todo la gran obra de uno de los más importantes humanistas del mundo y de América, desde luego. Gran amigo del libertador Simón Bolívar, gran venezolano, gran chileno y gran colombiano también, don Andrés Bello. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Como siempre, los invitamos a que nos sigan a través de las plataformas móviles en Tuning y en Mundo Radio, escribiendo La Hora de la Verdad en su smartphone, en su computador o en su tablet en cualquier parte de Colombia y el mundo. También nos pueden escuchar a través de los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá, de Radio Red de RCN. En Radio Sabana de Sincelejo nos amplifican a través de 1370 AM. Y nuestras redes sociales, recuerden, en Facebook Live, nos encuentran como La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos, y también en Twitter nos encuentran como @Hora de la Verdad. Y un saludo muy especial a todos los oyentes que nos siguen por Internet desde diferentes puntos de Colombia y de otros países. Recuerden que a través de nuestra página de Internet nos pueden escuchar en vivo y en diferido y hacernos llegar todas sus opiniones a través del chat. Como siempre, en esta dirección, www.lahoradelaverdad.com.co. Bienvenidos. 6 de la mañana, 17 minutos. Muy buenos días a todos, aunque hay que decir que hoy amanecemos con la noticia, doctor Londoño, de que el Consejo de Estado, el mismo que anuló la destitución e inhabilidad de Gustavo Petro
y de Piedad Córdoba, reconocidos políticos de izquierda, tomó la decisión de mantener la destitución e inhabilidad de usted, doctor Londoño, reconocido político de derechas, y a mucha honra, ¿no? Las reacciones en las redes no se hicieron esperar e importantes personajes como el expresidente Álvaro Uribe o Tania Vegas de Plazas y otros muchos, miles de seguidores que expresaron su malestar y cuestionaron al Consejo de Estado. Decía uno de sus seguidores, que firmaba como David Guitis, Consejo de Estado tumba inhabilidades a Piedad Córdoba y a Gustavo Petro, pero deja en firme inhabilidad a Fernando Londoño. ¿Politizados? No, ¿qué va?, escribe esta persona. Y la representante, Tania Vega, escribió, mientras a terroristas de las FARC, culpables de todo tipo de crímenes, les dan curules y participación en política, a un patriota que lo ha dado todo por el país, como el exministro Fernando Londoño, le ratifican sanción para inhabilitarlo para participar en política. De modo que el Consejo de Estado amaneció hoy más politizado de lo que es habitual, que ya es mucho decir, ¿no? Y la indignación de la gente no puede ser mayor. Pregunto, y son varias preguntas, ¿cómo se puede presumir de democracia cuando la justicia está al servicio de los más bajos intereses políticos? ¿Por qué a Petro y a Piedad Córdoba les levantaron la inhabilidad y a usted, doctor Londoño, se la mantienen? Y dicen por ahí que es para neutralizarlo y evitar que se le ocurra participar en política, como ya han hecho también con otros como Luis Alfredo Ramos o el propio Óscar Iván Zuloaga, ¿no?, a quien le hicieron pasar por el camino de la amargura y desgastarlo como lo desgastaron. ¿Qué hay detrás de esta decisión del Consejo de Estado? Es la justicia al servicio de la más baja política, y yo tendré que contar, como lo voy a contar en mi nota editorial, la razón por la cual el tartufo Maya Villazón me suspendió del ejercicio de la política durante 15 años. Los que han asesinado, violado, asaltado pueblos, asesinado gente, los que han puesto bombas en el Club El Nogal o en Bojayá, esos pueden hacer política inmediatamente, no tienen problema. Yo, por cumplir con mi deber, por hacer entonces lo que hubiera hecho 1000 veces lo hubiera hecho, como lo explicaré en mi nota editorial, fui inhabilitado 15 años, Montserrat, 15 años. ¿Sabe por qué? En el fondo, por pedirle a un colega, cuando yo era ministro, que cumpliera una sentencia, ¿sabe de quién? Del Consejo de Estado. Le dije a un colega, por Dios, cumpla una sentencia del Consejo de Estado, que le está quitando el incumplimiento al país, le está quitando la fama y la plata. Nos está costando mucho en fama y muchísimo dinero no cumplir una sentencia del Consejo de Estado. Las sentencias de Estado, del Consejo de Estado, son para cumplirlas. Será la única vez en la historia que un tribunal condena a alguien por pedirle a otro que cumpla una sentencia de ese mismo tribunal. Sí, esto es absurdo, Montserrat, ¿no? O sea, sí, es decir, absurdo, uno lo cuenta y yo decía, no le creen. Yo decía, sé cómo de esa cueva de Rolando va a salir una sentencia condenatoria en mi contra, pero la quiero leer. No la puedo leer, Montserrat, porque al mejor estilo del Consejo de Estado, la noticia la filtran, como hacen todos los bandidos. Y sabe lo peor, ya nos acostumbramos, ya nos parece claro, normal. ya nos acostumbramos. Eso es lo más grave. ¿Y lo de Petro qué? ¿Y lo de Petro qué quiere decir también? A ver. Esa es otra cosa. A ver, porque es que expliquemos también, porque esto es así, pues, explicadito. Pues que Petro es de izquierdas, William, no, pero así de entonces, sencillo, a ver, pues, ¿no? ¿cómo es la vaina, pues? Según la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 23, nadie puede ser inhabilitado en el ejercicio de funciones políticas sino por sentencia de juez competente. Eso se lo aplicaron a Petro. Y 2 semanas después me lo niegan a mí. Sí, yo les anuncio, y lo diré en mi nota editorial, Montserrat, que iré hasta las últimas consecuencias. No me importa lo que han hecho, pero voy a demandar la decisión del Consejo de Estado
ante quien corresponda en las entidades internacionales, porque no me pueden inhabilitar por 15 años. No lo pueden hacer, sino a través de sentencia de un juez. De manera que, no habiendo sentencia de un juez, esa decisión es absolutamente inicua. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es miércoles 29 de noviembre del año 17. Faltan 252 días para que termine el narcogobierno, el más corrupto gobierno en la historia política de Colombia. Como lo ha venido sosteniendo el perseguido político y sobreviviente del régimen, Fernando Londoño Hoyos. La guerra por la coca se inició. Lo sostiene hasta el propio presidente del partido conservador, Hernán Andrade Serrano, quien se sumó a quienes desde la hora de la verdad venimos sosteniendo que esta es una coca-democracia, que como lo sostiene el mismo periodista Fernando Londoño Hoyos, aspiran a elegir 16 cocaleros en zonas donde hacen presencia los socios del régimen, que preside el mandatario de las FARC, el sátrapa Santiago. El comandante de la Policía Nariño, coronel Jaidíver Restrepo, confirmó combates entre disidentes de las FARC y guerrilleros del ELN en Pueblo Nuevo, Nariño. Indicó que se habla de al menos, hasta ahora, 13 personas muertas. De igual forma, aseguró que una comisión se trasladó hasta el río Patía, lugar del combate por la coca. Asimismo, que dichos enfrentamientos se habrían dado por la lucha por el control territorial de los dos grupos al margen de la ley. Por su parte, el ejército afirmó que recibió denuncia del alcalde de Maguipayán, quien confirmó el enfrentamiento entre los helenos y un GAO residual del Frente 29. Y para ponerle un moño a esta noticia está la crónica de la valiente e insobornable periodista Salud Hernández Mora, en donde habla ya de la guerra por la coca. Doctor Londoño, arrancó la guerra civil por la coca, y el sediciente ahí. Hace mucho rato empezó esta guerra. Este es un episodio. El artículo, la crónica de Salud Hernández Mora, William, es estremecedora. Sí, señor. Esta mañana, muy en la madrugada, la vi en el diario El Tiempo. Ahí la pueden encontrar. Es estremecedora lo que está pasando en el sur del Cauca. Este hombre, con su ministro de Salud, con todo su equipo de enmermelados, con las FARC, óigame pues, con las FARC, porque claro, esto es imposición de las FARC, le entregaron el país a la cocaína. Sí, señor. Este es un pueblo despreciable que no vive sino de cocaína. A eso nos condujeron. Y de ahí tendrá alguien que venir a rescatarnos, si es que eso es posible. Lo hemos perdido todo. Este hombre, Juan Manuel Santos Calderón, es un verdugo de la República. Acabó con la República de Colombia y la convirtió en una narco-república. William, y lo que viene. Sí, señor. La desertificación de los Estados Unidos. Obvio. Eso es lo que viene. Ese va a ser el remate de este gobierno que nos condujo a donde nos condujo. De este gobierno que recibió un país y entregó un mar de coca. Sí, señor. Entregó una comunidad de narcotraficantes que mandan en toda la República. Pregunte por las ollas del microtráfico. Donde quiera. Pregunte lo que está pasando en la frontera con Venezuela, lo que es el Catatumbo, pregunte por Arauca, pregunte por Cauca, pregunte por Nariño, pregunte por el Caquetá, pregunte por el Putumayo, pregunte donde quiera. Esto es un mar de coca, obra de Juan Manuel Santos. Ayer fueron 13 muertos. En esa batalla creo que murieron unos niños, ¿no? Ay, pero
¿qué importa? Unos niños por allá de Nariño, de un pueblito que se llama Maguipayán, ¿qué importa, no es cierto? Como no son los hijos nuestros, ¿qué importa que los maten? Esa es la guerra del narcotráfico, ese es el precio de este Premio Nobel de Paz. ¡Qué horror, por Dios! Acabaron con Colombia. ¡Qué asco! Vanessa Araujo. Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. Evo Morales recibió este martes el visto bueno del Tribunal Constitucional de Bolivia para postularse a un cuarto mandato consecutivo que iría del 2020 al 2025. Esto pese a que un referendo le negó el año pasado esa posibilidad. El fallo, adoptado por unanimidad, considera, oigan esto, que el derecho humano a participar libremente en unas elecciones prevalece sobre las limitaciones de la Constitución. Y es que la Carta Magna boliviana solo permite una reelección consecutiva. Según explicó el presidente del Tribunal Constitucional, Macario Lahor, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos tiene mayor peso que las normas constitucionales de Bolivia, y el tribunal con la resolución, abro comillas, está habilitando a esas personas, autoridades, a postularse porque en definitiva el que elige es el pueblo boliviano, cierro comillas. Morales comenzó a gobernar en 2006 y en 2009, para asegurar su segundo periodo, modificó la Constitución, quedando establecido que un presidente solo podía gobernar por 2 periodos consecutivos. Sin embargo, para habilitar su postulación para el 2015, que sería el inicio de su tercer periodo, pidió al Tribunal Constitucional que interprete la ley con el fin de que su segundo periodo fuera considerado el primero bajo la nueva Carta Magna, que él modificó. Así logró su tercer periodo, iniciado en el 2015, que terminará en el 2020 y que fue tomado por el Tribunal Constitucional como el segundo. En febrero del año pasado, el líder de MAS, Movimiento al Socialismo, perdió un referendo en el que buscaba reformar la Constitución y habilitarse para postular al periodo presidencial 2020-2025. Sin embargo, no valió de nada la votación del pueblo. En Bolivia, como en Colombia, se pasan por la faja los plebiscitos y los referendos, y ahora, por cuenta de una corte de bolsillo, como la que también tenemos los colombianos, Evo Morales va a poder reelegirse indefinidamente porque el derecho humano a participar libremente en las elecciones prevalece sobre las limitaciones constitucionales. Así las cosas, Morales abiertamente ya declara su intención de quedarse en el poder indefinidamente y de desobedecer la Constitución. Tristemente parece que son varios los países que siguen el camino de Venezuela a una dictadura socialista. Entre ellos está Bolivia. Sí, señora. Bolivia llegó allá hace mucho rato. Ese también es un coca país. Estamos compartiendo la misma suerte de Bolivia, y mire que tenemos otro parentesco, el Tribunal Constitucional de allá y la Corte Constitucional de acá. Igualito. Lo que pasa en Bolivia es lo que pasa en Colombia. Aquí en Colombia también tenemos una Corte que bendice cualquier cosa. Lo cierto es que la Constitución boliviana prohíbe la reelección. Y el Tribunal Constitucional de allá, que es la Corte Constitucional de acá, dice que por encima de la Constitución de Bolivia está el interés del pueblo boliviano, que el pueblo boliviano diga si quiere o no quiere a Evo Morales. Y se presentan las elecciones y las gana por bien o por mal. Seguramente por mal. Evo Morales, gobernante eterno. Una característica del socialismo. A los socialistas les gusta quedarse en el poder. Pregunten en Cuba, pregunten en Venezuela, pregunten en Nicaragua, pregunten en Bolivia. Los socialistas se quedan en el poder, definitivamente y para siempre. Que lo entiendan los colombianos. Aquí un ratico del poder de las FARC va a ser de 20 o de 30 años. Los que tenemos cierta edad ya no lo veremos. Nuestros hijos sí, y nuestros nietos también. De manera que abramos los ojos con lo que está pasando en Bolivia, que nos lo cuenta Vanessa Araujo. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Lo que pasó ayer en la plenaria del Senado se puede calificar como la derrota más grande que hubiera podido sufrir el gobierno del presidente Santos, Premio Nobel de Paz, y la guerrilla de las FARC,
cuando por segunda vez no lograron obtener los votos necesarios en la plenaria para aprobar el informe de conciliación de la creación de 16 circunscripciones especiales para la paz, o en otros términos, para que nuestros oyentes lo entiendan, las 16 nuevas curules que no serán para las víctimas de las FARC, sino para los amigos de la guerrilla que viven y cultivan coca en esas zonas del país. La discusión en el Senado, que empezó sobre el mediodía, daba por hecho que se aprobaría con ojos cerrados el informe de conciliación de las 16 curules, pero no fue así. Y es que había que ver la cara de angustia del ministro Guillermo Rivera, el ministro del Interior, y de Roy Barreras, el hombre ponente y fuerte del gobierno en los trámites en el Congreso, que no podían creer cómo se les hundía el barco ante la falta de votos. Sí, los que antes habían votado por la paz, los que antes habían apoyado, hoy no tenían la misma disposición de hacerlo. Como se trata de un acto legislativo, deben ser 51 votos por el sí, y solo lograron 38 votos por el sí. Se trata de la segunda votación del informe de conciliación sin lograr la mayoría requerida, por lo que se entiende negado el informe de las 16 curules y queda sepultada la iniciativa que exige la guerrilla de las FARC. Desde el Partido Liberal, donde están a fondo con el tema del acuerdo con las FARC y el gobierno, Luis Fernando Velasco le hizo un fuerte reclamo al presidente Santos, quien dijo debería estar dando la cara y no paseándose por el mundo y recibiendo premios de paz, de una paz que hace agua en el Congreso. Escuchemos lo que dijo. Ministro, con todo respeto, yo quiero hacerle un llamado al presidente de la República. El presidente de la República no puede estar en el exterior recibiendo premios de una paz que está haciendo agua en el Congreso. Y lo digo con toda claridad. Él debería asumir con mayor decisión la defensa de estos acuerdos. Y no es llamando a uno o a dos senadores. Yo lo quisiera ver incluso ayudando a hacer las conciliaciones, porque esta es su obra de gobierno y él tiene que jugársela a fondo. Yo entiendo y respeto a quienes de tiempo atrás han venido diciendo que no están de acuerdo con los acuerdos, pero no entiendo la falta de decisión de un gobierno que debería estar jugándosela mucho más duro en cumplir y honrar la palabra que dieron para que se acabara una guerra en este país. Mil gracias, presidente. Cambio Radical, Partido Conservador, Centro Democrático. ¿De quién eran esas palabras? De Luis Fernando Velasco. De Luis Fernando Velasco, que fue candidato a la presidencia por unos cortos días. Muy bien. Sí, señor. Cambio Radical, Partido Conservador, Centro Democrático. Algunos congresistas del Partido de la U y del mismo Partido Liberal, como Vivian Morales o Sofía Gaviria, le decían no a ese acto legislativo. Y en general, la mayoría de los senadores coinciden en que el proyecto definitivamente se hundió. No hay interpretación a otra manera de lo que ha sucedido ayer. Pero surgieron propuestas. El primero fue el presidente Álvaro Uribe, quien insistió en que se hundió el proyecto y que hay necesidad de crear un consenso nacional para presentar una nueva iniciativa que permita para el 20 de julio del próximo año que haya representantes, verdaderos representantes de las víctimas en el Congreso de la República, pero no con este acto legislativo, sino con uno nuevo que se pueda tramitar. La segunda propuesta vino de Vivian Morales, la senadora del Partido Liberal, la disidente senadora, quien necesita salir del partido, y dijo que era claro que se había hundido el proyecto y que en ese orden de ideas la salvación podía estar en la reforma política, donde se podía agregar el tema de representación de las víctimas. Pero lo que pasó al final es que se inventaron una subcomisión que va a analizar si se hundió o no se hundió el acto legislativo que crea las curules, no para las víctimas, sino para los cocaleros y amigos de las FARC que están en las zonas del conflicto. Porque, doctor Fernando, aquí lo hemos dicho muchas veces, las verdaderas víctimas o están muertas o están desplazadas, no en las zonas de conflicto en Colombia. Hoy y mañana habrá 2 jornadas espectaculares en el Congreso, que están despertando del coma diabético que quedó gracias a la gestión del gobierno Santos. Ahora deberá conciliarse la Justicia Especial para la Paz, que promete un largo debate porque no está definido el tema de las inhabilidades, y los amigos de la paz proponen tumbar el articulito aquel que permite excluir a los guerrilleros que cometieron delitos sexuales contra los niños de la JEP, porque se debe también debatir la reforma política, otra que está en cuidados intensivos y que seguramente ya nació muerta. Semana de alquilar balcón en el Congreso de la República, doctor Fernando. La conciliación se hundió. La conciliación se aprueba o se rechaza. ¿Cuál es la manera de rechazarla? La rechaza el Congreso cuando no tiene 51 votos tratándose de un acto legislativo. Y se acabó. Ahí no hay nada que hacer, ahí no hay nada que discutir. Y dígale a la senadora Vivian Morales,
Demar, Señor. que con todo el aprecio que tenemos, le recordamos que un proyecto de ley hundido no puede revivir en otro proyecto de ley. Sí, señor. Le recordamos ese pequeño detalle, de manera que la reforma política no es solución. Esto de las 16 circunscripciones no puede volver a aparecer, haciendo la trampa de meterlo en otro lado. Lo que se hunde en el Parlamento. Y tiene que pasar mucho tiempo antes de que pueda volverse a hablar del tema. Las 16 circunscripciones electorales quedaron hundidas. El elemento determinante para las FARC. A las FARC se le hundió la posibilidad de acusar, juzgar y condenar a sus enemigos en la JEP. Eso se le acabó. Se le acabó la impunidad por los delitos sexuales que cometieron durante tantos años. Se le acabaron ahora las 16 circunscripciones. Se le acabó la reforma agraria con las 3 millones de hectáreas que se le pretendían robar a los campesinos de Colombia para entregárselos a ellos. ¿Qué les queda? ¿Qué les queda, Demar? Nada, no. Bueno, en el Congreso hicieron trizas el acuerdo con la guerra. Hicieron trizas el acuerdo. No lo quieren aceptar, no le quieren llamar trizas, pero bueno, sí. Llámenlo como quieran, ese acuerdo quedó valiendo nada. No quedó valiendo el papel en que está escrito. Tata Castro. Muy buenos días a todos. Igual que ayer, nuestra noticia deportiva no nos llena de orgullo. 8 ciclistas de la Vuelta a Colombia de este año resultaron positivos en las pruebas que les hicieron de doping. Así lo dio a conocer la Unión Ciclística Internacional ayer martes por medio de un comunicado. Es una cifra vergonzosa detrás de la carrera más importante y simbólica de nuestro país. Ni siquiera en las 3 grandes carreras de Europa, Giro, Tour y Vuelta a España, se detectaron positivos este año y en Colombia 8. A esta noticia hay que añadir que el laboratorio de Colombia está suspendido desde hace varios años. Se hacen controles, pero no en la misma cantidad, y cada análisis hay que enviarlo a Estados Unidos. Sin tanto control, dieron 8 positivos en la Vuelta a Colombia. La pregunta es, ¿la trampa se aumenta si los corredores saben que en Colombia no hay tanto control? Entre los positivos está el campeón del clásico RCN 2014, el boliviano Óscar Solís. Por ahora, doctor Londoño, quedan suspendidos, tienen derecho a apelar para que se les haga una muestra B. Si se les llega a comprobar su culpabilidad, podrían recibir hasta 4 años de sanción. Vergonzoso, ¿no le parece? Sí, señor. Luis Bedoya, estos muchachos, Colombia pues se convirtió en un país de mentalidad mafiosa. Esto es inaudito. Y es que no son solamente ellos, es decir, el muchacho no se inyecta, el muchacho no consigue la droga que lo va a poner a funcionar mucho más. Esto es el equipo, y es el médico del equipo, y es el director del equipo, y es el patrocinador del equipo. Tata, esto es de una gravedad infinita. A uno le provoca ponerse a llorar. ¿Dónde están los valores? ¿Dónde la distinción entre el bien y el mal? ¿Dónde el respeto por los principios del derecho? ¿Dónde? Bueno, en Nariño se matan entre el ELN y las FARC, y en la Vuelta a Colombia se dopan. No, por Dios. Qué vergüenza. Y en un minuto estaremos con el senador por el Centro Democrático, Carlos Felipe Mejía. Lo que está pasando con nuestra patria común, con nuestra aldea, porque en aldea quedó convertida Manizales cuando le negaron el aeropuerto al que tiene el más legítimo derecho. Manizales sin aeropuerto no pasa de ser una aldea. Pero eso le ocurre a todo el departamento y a 3 departamentos cafeteros, el corazón del café, del que vive y seguirá viviendo Colombia. En un minuto, Carlos Felipe Mejía estará con nosotros en La Hora de la Verdad.